Bienvenidos a Charlas con Propósito, un espacio de conversación, reflexión y actualidad, con la conducción del obispo David Vázquez del Movimiento Evangelístico Internacional Dios Proveerá. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su programa, Charlas con Propósito. Un programa enfocado en entrevistas, en conversaciones, en testimonio y mucho más. Dios bendiga a cada una de las personas que se están sumando a esta programación. Pastor Juan Farrugia, un gusto saludarle a la distancia hasta Nueva Zelanda. ¿Cómo está, Pastor? Dios le bendiga. Muchos saludos, estoy muy bien, gracias al Señor. Siempre gozoso en el Señor y por supuesto muy alegre de hoy día de conocer a nuestro invitado y también nuevamente encontrarnos con nuestro hermano Carlos López. Le decía que hemos estado disfrutando de esos temas que él ha compartido a partir, como dijimos, del programa pasado, Mora en mi vida. Así que muy bendecido. Muchas gracias, Pastor David. Amén. Y también saludamos a nuestro hermano Carlos López. El programa anterior fue invitado y dijimos que a partir de ese día ya era parte del programa Charlas con Propósito. Sea bienvenido, hermano Carlos López. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien, mis pastores, Dios les bendiga mucho, gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda y también a ustedes por ser tan gentiles conmigo. Bueno, aquí ya estamos para disfrutar de este invitado que hoy día tenemos, vamos a disfrutarlo, como bien dije, y bueno, que nos bendiga a través de todo lo que Dios le ha dado a él, así que muchas gracias, mi pastor. Sí, hoy tenemos un invitado. Tenemos un invitado quien son fanáticos de la música cristiana y no muchos, me refiero también a la música cristiana, sino que en la música general. Tenemos un gran invitado, un hombre que ha recorrido muchos países a nivel internacional, Europa, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, un joven con mucho talento. ¿Saben a qué me refiero? Pero antes de decirle quién es nuestro invitado, vamos a nuestro primer tema musical. Quien nos canta, la familia Cárdenas, y nos dice, gracias a mi Padre, en Primicia Vida, el canal cristiano.
estamos de vuelta con tu programa Charlas con propósito, un programa de conversación, de entrevistas. Y como lo dijimos anteriormente, tenemos un invitado. Y nuestro invitado se llama Saúl Cárdenas, el acordeonista. Qué hermosa alabanza estábamos escuchando recién de la familia Cárdenas. Y qué mejor que nos diga nuestro hermano Saúl de qué se trata el contenido de este hermoso tema musical. Y también tendremos un tiempo de entrevistarlo. Hermano Saúl Cárdenas, seas muy bienvenido al programa Charlas con propósito. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Muchas gracias, un saludo para todos los presentes, los que están aquí en la transmisión, en esta entrevista, a los pastores, a mi hermano, y es un tremendo privilegio poder estar desde Puerto Montt a través de estos medios tecnológicos compartiendo en este hermoso programa Charlas con propósito. Es una bendición y esperemos que todo lo que podamos hablar, compartir, conversar sea de edificación para todos los miles de auditores, me imagino que este programa tiene a lo largo del mundo. Hablando de la alabanza, esta alabanza titulada Gracias a mi Padre, hace referencia, es una alabanza testimonial de alguien que recordaba aquellos tiempos en donde no conocía al Señor y como suele ser la experiencia, ¿cierto?, de muchas personas, de muchos testimonios hemos escuchado de gente que venía de una vida de vicios y pensaba que ahí podía encontrar la felicidad. Pero luego está completamente agradecido de que en algún momento alguien le habló de Cristo. Y a través de esa predicación del Evangelio, tanto él como su familia se pudieron salvar. Y es una alabanza que nos ha acompañado muchos años junto a mi familia, con la cual alabamos al Señor hace muchos años atrás y también personalmente, sin duda, porque siendo un cover del hermano Paulino Bernal, ¿cierto? Quien la grabó también décadas atrás en Estados Unidos, acá en Chile también fue de mucha bendición por las iglesias, ya que representaba el testimonio de numerosos hermanos, incluso también pastores, muchos que llegaron al ministerio y que habían tenido una vida de vicios, donde las familias lamentablemente se destruían y solamente, bueno, una herramienta también del enemigo y obviamente también el propio pecado, ¿cierto? Que traía destrucción no solo a la familia, sino a la sociedad. Pero qué increíble y qué glorioso es el cambio, como dice también otra alabanza, que el Señor hace en el ser, que el Señor hace en el ser humano en las personas, cuando hay tratamientos que intentan hacer muchas veces los doctores, los terapeutas y no logran resultado, el poder de Dios a través de la predicación del mensaje, de su palabra, a través del Espíritu Santo, es capaz de hacer lo que ningún hombre puede hacer y cambiar esa vida en 180 grados para que de ese camino de perdición a donde se dirigían puedan ya vivir en un camino de paz, en un camino de alegría y de felicidad. Así que esa es la alabanza que escuchábamos y bueno, mi padre en particular, a él le gusta mucho esta alabanza porque justamente él sufrió las consecuencias de tener un padre alcohólico. Mi abuelo, que en paz descanse, venía, ¿cierto?, de este mundo del alcoholismo. Entonces, mi padre cuenta su testimonio y dice que a él, en una precariedad económica en la familia, cuando pedía útiles para estudiar, su papá no le traía porque gastaba mucho de los recursos en beber. Por otro lado, mi abuela, que también está en los brazos del Señor, sufría por tener a su marido, ¿cierto? En esas condiciones, muchas veces le iban a buscar y le decían, vecina, su marido está ahí tirado en la cuneta y ella tenía que ir, muchas veces con tiempo malo, siendo tal vez la vergüenza de la población, ¿cierto? Del barrio. Y ella oraba al Señor por su marido, que a veces incluso tenía algunos rasgos violentos. En alguna ocasión recuerdo que mi abuela contaba y decía que tenía que ir a la iglesia, tenía que ir al servicio y se había sobrepuesto un abrigo porque hacía bastante frío. Y él en estado de ebriedad le dijo, ¿para dónde vas? Tú no vas a ningún lado. Y la tironeó y le cerró la puerta. Ella alcanza a salir, pero una manga del abrigo se queda
encajada en la puerta y lamentablemente se rompió. Ella igual fue a servir al Señor con su abrigo, sin una manga, pero así sirvió al Señor. Y bueno, con el tiempo el Señor escuchó su oración y lo llamó también a mi abuelo a sus caminos de una forma también milagrosa, como suele también suceder muchas veces para la gente que por ahí son un poquito más porfiados, más rebeldes y no entienden, ¿cierto? En primera instancia el llamado y el Señor hizo una obra a través de un accidente, a través de una enfermedad, que posteriormente también fue un milagro del Señor. Y por eso es que cuando con mi familia cantábamos esta alabanza, mi padre también se emocionaba mucho, se gozaba, ya que vivió ese proceso de tener un padre alcohólico a un padre que después será predicador del Evangelio. Hermoso testimonio. ¿Y te recuerdas en qué año aproximadamente fue la grabación de esta canción a través del grupo La Familia Cárdenas? Sí, bueno, nosotros comenzamos a cantarla por ahí cuando yo tenía alrededor de unos 14, 15 años, y luego la grabamos ya el 2010, ahí cuando tuvimos la bendición de conocer a la hermana Gladys Muñoz, a su esposo el hermano Rodrigo, y por ahí eh, eh, pero miento, olvidaba el periodo en que grabamos los cassettes, porque después, claro, estaba el tema de los discos, pero se me olvidaba ese periodo que cuando tenía 16 años grabamos unos cassettes, así bien sencillo, guitarra, acordeón, bajo, las voces de mi padre y mi hermana. Y eso había sido el año eh, cerca del 2001, por ahí, más o menos. Y tuvieron que pasar alrededor de 9 años, ¿cierto? El 2010, cuando comentaba que conocimos a la hermana Gladys Muñoz, nos topamos más de algún evento, después ella se casó y ahí pudimos conocer al hermano Rodrigo, quien nos ofreció su servicio, ¿cierto? Como ingeniero de grabación. Viajamos a Santiago y grabamos 2 volúmenes. Mucho fue una reedición de lo que hicimos en su momento con los cassettes, pero ya ahora un poquito mejor equipado, no solamente con acordeón de teclas, sino con acordeón de botones, con el bajo quinto, que es el instrumento mexicano que se asemeja a una guitarra, con batería, ¿cierto? Y ahí también volvimos a grabar esa alabanza. Qué bien, qué bonito. Ahora quisiera que pasemos a la invitación que te hemos brindado para este día, hermano Saúl. Seas bienvenido a Charlas con Propósito. Este programa es televisado por Primicia Vida, el canal cristiano, y también a través de nuestro Facebook, Charlas con Propósito. Queremos comenzar conociéndote. Queremos comenzar conociéndote. La primera pregunta, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegó el acordeón a tu vida, hermano Saúl? Bueno, fue por mi padre, que él de pequeño también pudo aprender a tocar el acordeón, eh, ya que tenían un local de predicación en el campo donde vivían mis abuelos. Y bueno, en el coro, ¿cierto? Típico acá en el sur de Chile, un instrumento muy requerido el acordeón, ya que no se requiere amplificación, eh, y sirve para rellenar mucho en la música, sobre todo de alabanza al Señor, con himnarios, coritos. Entonces él siempre mantuvo ese instrumento en casa, aprendió a tocar otros instrumentos también. Y cuando yo era pequeño, solía estar en medio de los ensayos que hacía mis papás en casa y también en la iglesia, en el coro. Y cuando tuve sí, la edad de 6 años, él se consiguió un acordeón pequeño para que yo aprendiera a tocar ahí las primeras escalas. Siempre me recuerdo la escala de Do, la escala de Sol y la escala de Re. Entonces, mi tío era el jefe de coro y mi papá me hizo pasar una prueba. Él me dijo, tienes que ir donde él y tocar bien esa escala. Si tocas bien esa escala, entonces te van a aceptar en el coro instrumental, que dicho sea de paso, es un coro bastante grande, alrededor de 100 personas. Y así que claro, yo me preparé estudiando las 3 escalas que me habían enseñado y esas fueron las primeras escalas con la cual a los 6 años participé en el coro instrumental. Y tengo muy grabado la primera
alabanza que toqué ese día, domingo, fue la del himnario de la Iglesia Metodista Pentecostal, el número 192, me dio el pecado, que también hay versión en inglés, también una alabanza preciosa, muchas estrofas. Y recuerdo tocar con un solo dedo la introducción. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré, cuando tenía 6 años. ¿Recuerdas cuando escuchaste por primera vez el acordeón y pensaste, este es el instrumento que quiero aprender? Eh, Contrario probablemente a lo que le ha pasado a muchos músicos, muchos hermanos, no recuerdo cómo tener específicamente ese tipo de pensamiento. La verdad, yo creo que actuaba un poquito más, no sé si decir tal vez mecánicamente, o más enfocado en la situación que vivía. Entonces, claro, en un momento cuando mi papá me quiso enseñar acordeón, bueno, aprendí acordeón. Cuando en un periodo el acordeón, como no era de nosotros, tuvimos que devolverlo. Bueno, me quedé con la guitarra, aprendí a tocar guitarra. Posteriormente mi papá quiso enseñarme saxofón, aprendí a tocar el saxofón. Luego le faltaba un bajista en su grupo, me enseñó a tocar bajo y así con los diferentes instrumentos que he aprendido en mi vida, que el Señor me ha permitido por ahí conocer un poco. Nunca ha habido como, de este me enamoro y de este lo voy a tocar por siempre. Y bueno, hoy día digo gracias a Dios que no fue así porque como de pequeño he estado ligado a los trabajos en la obra, en la iglesia, como se dice. Entonces siempre solía pasar que en algún coro, en algún grupo, faltaba algún instrumentista. Y claro, era bien complicado cuando o faltaba el bajista, o faltaba el guitarrista, o no había el pianista, etcétera. Y el haber aprendido un poco de estos instrumentos fue de gran bendición porque he podido ayudar al cuerpo de Cristo, a la iglesia en diferentes lugares, de diferentes ámbitos, con algún instrumento, como digo, que el Señor me ha permitido aprender. No soy profesional para nada y la verdad es que dependiendo por ahí el estilo de música, dependiendo los contextos, como que me ha dado por algún instrumento. Obviamente el acordeón o en particular los acordeones, ya que toco tres tipos de acordeones que son distintos entre sí, el acordeón de teclas, el diatónico de botones y el cromático de botones también. Cada uno como que tiene su esencia, es bien llamativo para mí, dependiendo, digamos, la situación. Eh, pero también me ha dado por tocar saxofón, temporada en donde sacábamos alabanzas, por ejemplo, de coro unido de J. Beche en aquellos años, y venía una introducción en saxofón, no había saxofonista, me tocaba ejecutar el saxofón, y obviamente tenía un gusto también por eso. Incluso a modo de anécdota, hace unos 4 años atrás, trabajando con jóvenes a nivel nacional, en la iglesia donde pertenezco, solían faltar también músicos en las bandas. Y lo que más faltaba era guitarra eléctrica, porque de repente en los coros no hay mucho guitarrista eléctrico. Así que tuve que obligar un poquito a aprender guitarra eléctrica, así que igual era una bendición el poder tocar la guitarra y sacar ahí algunas introducciones actuales de otro tipo de estilos musicales también. Y en ese sentido no soy para nada cerrado, por el contrario, soy abierto, disfruto mucho distintos tipos de alabanza en varios, como le digo, estilos musicales. Y como se dice, claro, no es como que yo esté casado solamente con instrumentos. Claramente el acordeón es el que más me representa y por el cual, como fue el instrumento que más toqué de niño, pude tener mayor acercamiento a ese instrumento. Y como decía un profesor que en alguna oportunidad tomé clase de teoría musical, un poco de clase, me dijo el 20% es talento, el 80% es práctica. Entonces, como todo, ¿cierto? Memoria muscular, y así que claramente me quedé con el acordeón, que de hecho también al día de hoy representa parte de mi trabajo. Afino acordeones, me contratan para grabar eh, alabanzas con acordeón.
Y claro, si necesitan un saxofonista, guitarrista, pianista, llamarán a otro que sin duda toca mucho mejor que yo. Pero claro, en definitiva es el acordeón el instrumento que más domino. Claro, conforme a lo que pudo escuchar, hermano Saúl, la pregunta estaba enfocada a esa persona que en tu familia tocaba un instrumento, y en este caso me puedo dar cuenta que te referiste a tu padre. Él es la persona en tu familia que tocaba el acordeón en aquello entonces, y él te inculcó a aprender a tocar acordeón, o fue por iniciativa propia. ¿Cómo fue eso, Saúl? Fue por mi padre directamente y también, bueno, no puedo dejar de lado sin duda a mi mamá, que como le había comentado también anteriormente, ella, si bien nunca se dedicó tanto a la música, pero aprendió a tocar de pequeña la mandolina, ¿cierto? Este instrumento de cuerda. Y ella me comenta que cuando estaba embarazada de mis 9 meses, apoyaba la guatita embarazada, le servía de atril para para la mandolina. De hecho, yo nací un día domingo, eh, así que ella creo que en la mañana había estado en la escuela dominical ahí tocando y después ya tuvo que ir a la clínica para tenerme a mí, así que a ella no la dejo de lado porque además los que están en este mundo de la música sabrán también que los instrumentos tienen su valor. El acordeón en particular es un instrumento que no es barato, es costoso y así todos los instrumentos. Entonces, siempre estuvo ella secundando a mi papá para el hecho de a nosotros, con mis hermanos, el criarnos también así de esa manera la música, sirviendo al Señor los coros y para eso siempre estaba, ¿cierto? Esa comunión entre ellos en donde a lo mejor no teníamos un living como la gente, a lo mejor por ahí está medio roto, incluso en algún momento no tuvimos living, pero había un acordeón, otro acordeón, una guitarra, un saxofón, un teclado. Entonces, claro, mi padre sin duda fue el que directamente me enseñó, pero siempre obviamente con el apoyo también de mi mamá. Interesante, ¿eh? Mi pregunta acerca de las dificultades a tus inicios, cómo coordinar ambas manos, manejar el fuelle, aprender las melodías y desarrollar el oído musical. ¿Fue muy costoso al comienzo de tus inicios? Hay varias preguntas ahí, o sea, varias cosas involucradas en esa pregunta. Quiero partir como de atrás para adelante. La parte del oído musical, eh, como mencioné anteriormente, hay una parte que tiene que ver con el talento natural que la persona trae o tiene, pero la parte más relevante, en definitiva, también es la práctica que uno ponga. Y me he dado cuenta, y bueno, hay varios estudios y profesionales que dicen que el oído humano también es, llamémosle plástico, en el sentido que tiene esta plasticidad, que puede aprender también. Podemos entrenar el oído. Entonces, yo creo que sin querer, de pequeño, como le digo, ya desde el vientre de mi madre, estaba escuchando notas musicales, melodías. De pequeño también recuerdo andar jugando ahí con 2, 3 años con mi hermano en la casa, andar haciendo desorden, pero estaba siempre, había un cassette, ¿cierto? En la radio sonando. Recuerdo, por ejemplo, a los hermanos del grupo de los evangelistas, al Ebenecer, a Buenas Nuevas. Y, y siempre habían ahí sonando esas alabanzas que uno como niño inconscientemente iba escuchando. Y ya posteriormente cuando empecé a tocar el acordeón, se presentó un reto bastante importante en el sentido que ya a la edad como de 12 años, cuando me llegan estos cassettes del hermano Paulino Bernal, todo lo que yo escuchaba en términos de teoría musical eran tresillos, cuartinas, seisillos, ¿cierto? Donde ahí eran cosas muy rápidas y que tenía que escuchar una y otra y otra y otra vez. Y la verdad es que para los que me rodeaban era hasta cansador
porque fácilmente un trozo de 5 segundos de alguna introducción de acordeón, yo era capaz de escucharlo 50 o 100 veces de ser necesario, porque desconozco el porqué, pero tenía como esa autoimposición de tratar de sacarlo lo más parecido posible a lo que yo escuchaba. Tuve la limitancia de no tener profesores, digamos, para esos niveles de aprendizaje. Entonces, ahora voy a la otra parte de la pregunta. Al no tener profesores, no podía tener una técnica a lo mejor muy depurada, que posteriormente con el tiempo fui aprendiendo que en el caso de la mano derecha, como es muy similar el acordeón de teclas, al piano, de hecho también le llaman acordeón piano. Entonces hay todo un dedaje que hay que usar para las escalas, los dedos, ocupar los 5 dedos, alternar ejercicios y como yo me crié así autodidacta, de hecho empecé a usar solamente estos 3 dedos. Estos dos estaban descansando. Y la mano izquierda, en los primeros años yo en realidad no lo usaba, al punto que siempre mi papá me hacía una broma y me decía ocupo el acordeón entero si yo la pagué completa. Así que, porque la mano izquierda, donde están los bajos, no los utilizaba. Claro, un poco derivado de que en la música mexicana o la música tejana, de donde yo aprendí ese estilo, no se utilizan los bajos. Pero luego ya con el tiempo, ¿cierto? Empecé por la necesidad igual que había en las iglesias, a tratar de aprender los bajos, ya que se necesitaba para tocar los himnos, para rellenar más con la melodía, la armonía, ¿cierto? Así que ahí fue un trabajo más bien lento y claro, obviamente fue un reto, ya que la mano derecha va haciendo o la melodía o también la base armónica y la mano izquierda lleva el bajo y también el ritmo. Entonces van, digamos, haciendo cosas distintas. Y a diferencia, ¿cierto?, del piano, en donde comparte la misma plataforma, es decir, el piano, por ejemplo, tiene 88 teclas, todos son teclas blancas y teclas negras. En el acordeón no, tengo las teclas acá, o los botones, o lo que sea, y en la mano izquierda tengo un sistema completamente distinto. Entonces, claramente, insisto, al no tener profesor o alguien más o menos que me enseñara de forma correcta cómo usar los dedos, el dedaje, fue un reto bastante importante. De hecho, como le dije, aprendí a tocar a los 6 años y a eso de los 22 años, 23 años, recién como que empecé a practicar más, ya que empecé a tener roce con otros músicos también en Santiago, que no eran cristianos, pero por la forma en que tocaba, ¿cierto? Siempre me contactaban, ellos practicaban otro estilo y por ahí me invitaban, ¿cierto? A algunos eventos artísticos. Y claro, yo quedaba como un poquito a menos, ya que no dominaba tanto la mano izquierda como lo hacían ellos. Entonces, bueno, después fue una tarea también que me hice a mí mismo de poder practicar y ensayar, y para eso también introducirme en otros tipos de estilos musicales, como por ejemplo, le doy como ejemplo este músico muy conocido argentino que se llamaba Astor Piazzolla, que en alguna oportunidad escuché un tema que se llama Adiós Nonino, que lo tocan orquestas a lo largo del mundo, todo tipo, pero también había una versión para acordeón, una muy hermosa pieza musical y me interesó de aprenderla, claro. Y ya la mano derecha en realidad no fue tan complicado porque la dificultad de la música mexicana con todos las melodías, ¿cierto? Que les mencioné que son tresillos, seisillos, cuartinas, a uno le da la agilidad, pero claro, el reto estaba en la mano izquierda. Y como ya tenía, ¿cierto?, todo este mundo en la cabeza de la guitarra, del piano, entonces uno se va enriqueciendo con armonías, se va enriqueciendo, ¿cierto?, y va entendiendo la estructura de la música. Entonces ahí podía ya más o menos imaginarme y hacer la traducción de la mente a llevarlo al sistema de la mano izquierda para poder hacer acordes compuestos, ir haciendo las cadencias, llevar la rítmica. Entonces, claro, la dificultad en conclusión es que al no tener un profesor o no tener en última instancia
un curso, como son algunos de los que hago el paréntesis, estoy preparando, ¿cierto?, para músicos nacientes, emergentes, eh, a través de videos. Como no tuve ninguna de esos recursos, tuve que aprender ahí en el camino, ideándome, imaginándome cómo podía hacer, y claro, fue un andar demasiado largo para lo que uno debe demorar si tiene una guía correcta que le dice, haz esto otro, no hagas esto, no hagas esto otro. Pero bueno, en definitiva, sea como sea, siempre agradecido lo que el Señor me permitió, y me ha permitido y me permite vivir en este hermoso mundo de lo que es la música, y sobre todo para Dios. Estamos conversando con Saúl Cárdenas, el acordeonista. Vamos a un tema musical, Saúl. ¿Qué te parece? ¿Podemos escuchar Invitado de Honor? ¿Sí? Perfecto. En la Sí, claro interpretación que de sí. la familia Cárdenas en Primicia Vida, el canal cristiano. Esperemos que estés con nosotros, te mandamos por ahí.
Estamos de vuelta con tu programa Charlas con propósito, escuchando este hermoso tema musical, invitado de honor a través de la familia Cárdenas. Estamos en la entrevista con Saúl Cárdenas, el acordeonista. Pastor Juan Farrugia, tremendo testimonio de nuestro hermano Saúl, hermano Carlos también. El hermano Carlos, él es productor musical, cantante cristiano. El programa anterior lo tuvimos entrevistándolo, él es el compositor de la alabanza Amor en mi vida, una alabanza muy, muy conocida. Y hermano Carlos, mi pregunta es, tú que te relacionas con los mismos cantantes cristianos, amigos del hermano Saúl, ¿habías escuchado hablar de él como el acordeonista? Y en más, yo te voy a decir una cosa, y Pastor Juan Farrugia, también lo digo y lo digo con mucha seguridad. Está reconocido Saúl Cárdenas como el mejor acordeonista de Chile, el acordeonista número uno. Y ustedes lo miran, los televidentes, miran a Saúl Cárdenas, muy sencillo, muy humilde este joven. Ama a Dios de todo corazón, temeroso a Dios y un talento que Dios le ha dado en esas manos para poder hacer hermosas melodías y tocar con hombres que tienen muy fuerte trayectoria, hombres y mujeres en la parte ministerial. Hermano Carlos, ¿qué nos puedes decir tú referente al hermano Saúl Cárdenas? Solamente tú lo habías escuchado hablar de él, ¿verdad? Y realmente he tenido muy buenos comentarios de Saulito. No lo conocía en persona, no tenía esa dicha, lo había visto en algunos videos de una hermana que tuvo unas conversaciones, de hecho que yo supe que ya está grabando él está haciéndole un trabajo muy lindo a ella. Y, pero a mí me gustaría, yo tengo una pregunta, si me permiten, Sí, por para supuesto. hacerle a Saulito. Quiero saber cómo fue esa transición y cómo viviste, hermano, porque obviamente has contado todo lo que cómo aprendiste y todo, pero yo quiero saber la parte ya más espiritual. ¿Cómo viviste tú la transición en tu corazón y en tu vida cuando ya te diste cuenta que Dios te llevó ya a ser útil a través de tu instrumento ya a otras personas famosas como las que ya conocemos? Buena pregunta que en realidad da para mucho. Voy a tratar de ser lo más resumido posible. Primero tuve una transición importante que yo digo fue cuando Dios en realidad me salvó. Si bien uno dice nací en cuna de oro, ¿cierto? Uno dice nací en la iglesia, pero en realidad sabemos a la luz de la Escritura que todos nacemos muertos en nuestro delito y pecado y tiene que haber un momento en nuestra vida donde nos reconocemos pecadores y con esa necesidad de Jesucristo como Salvador. Entonces, debe haber tenido alrededor de 20 años y empecé con un dolor en el dedo índice. Para hacer la historia corta, debió haber sido tendinitis. Digo eso porque en realidad nunca fui a médico, pero las características y el dolor daba y apuntaba para eso. Y la pregunta que yo tenía para el Señor en ese tiempo era ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo que nunca había tocado en el mundo, nunca había andado en vicio, nunca me había descarriado, como se dice, ¿cierto? En nuestra jerga. ¿Por qué me pasaba esto a mí? Ya que eso impedía que con mi familia saliéramos a las presentaciones, porque me dolía y no podía tocar, y sobre todo esas introducciones muy difíciles. Y el Señor me llevó a eso, ya que recién ahí empecé a tomar el peso de lo que era la oración con propósito, el saberlo, no algo como ella enseñó mi papá y por costumbre probablemente lo mal aprendí, de orar antes de acostarse, orar por los alimentos, sino que algo con propósito. Y mi oración comenzó mutando desde el reclamo, desde decir, Señor, ¿por qué? Y uno tiende a exponer sus logros, su currículum. Yo he hecho esto para ti, yo no he hecho esto otro que muchos hacen. Y mi oración fue mutando de eso, y el Espíritu Santo empezó a orar en mi vida y me hizo entender que era un pecador y que no estaba probablemente haciendo todas las cosas bien como debería hacerlo. Entonces, esta oración mutó de reclamarle, entre comillas, a Dios o de pedirle explicaciones de por qué me está pasando esto y que me sane, a después decirle, Señor, sálvame porque necesito salvación y quiero que irme contigo cuando vengas por mí. Y cuando entendí eso, le pedí perdón al Señor por todos mis pecados. Y después de 2 semanas más o menos orando en las noches, más de una hora, y clamándole al Señor, me salvó, puedo decirlo, y también
En ese instante, ese dolor que llevaba ya 3, 4 meses, me había tomado el segundo dedo, o sea, el tercer dedo, se fue, porque entendí, ¿cierto?, que no era solamente el ser un músico, ¿cierto?, hacerlo bonito, sino que había un propósito que era predicar el Evangelio y llevar el Evangelio a Cristo. Y eso me permitió, sin duda, ir con una mirada distinta cuando, solo por dar un ejemplo, ¿no? En aquellos años conocí a Armando Lichtenberger de un grupo secular que se llama La Mafia, allá en Houston, Texas, y él me invitó a su estudio de grabación y estando en ese lugar pude hablarle del Señor y predicarle de Cristo, usando cierto esto de la música del acordeón como excusa para eso. Qué lindo, qué lindo. Gracias, hermano. ¿Y el pastor Juan Farrugia tiene alguna pregunta que hacerle a nuestro hermano invitado del día de hoy, a Saúl Cárdenas? Más que una pregunta, yo me estoy disfrutando, así como disfruté el programa pasado. Me encanta lo que es la adoración. Creo que una de las características que el Señor me permitió tener en la iglesia que fundé allá en Oakland fue justamente este, este grupo de alabanza, de adoración y un culto sin adoración y sin alabanza no es un culto, ¿no? Y tener la facilidad para poder alabar al Señor, adorar al Señor, no solamente con nuestras voces, lo podemos hacer, pero cuando uno comienza a agregar instrumentos, ¿no? Bueno, sabemos lo que nos dice el Salmo 150, ¿no? ¿No? Alabarle con bocinas, salterio y arpa, pandero y danza, cuerdas y flautas. Y más de alguno va a decir, pero pastor, ahí no sale la acordeón. Bueno, yo aprendí que el acordeón solamente llegó a existir el siglo XIX en Europa, pero estoy seguro que si hubiera existido estaría ahí agregado. Y porque nos trae realmente una forma tan especial de adorar al Señor. Y conocí al Señor cuando el Señor empezó a, a- a buscarme. Me acuerdo que estaba en un lugar ahí en Valparaíso, en calle Ross, y llegaban los hermanos predicando en la calle, que se usaba mucho antes, y claro, allí apareció, ¿no? El acordeón, ¿no? Y en muchos lugares, en las muchas plazas, y es un instrumento tan llamativo, y bueno, y para mí es una bendición conocer el testimonio de quién está detrás del instrumento. Y el testimonio de fe y de lo que me habla su padre, su madre, aún desde el vientre de su madre, ¿no? Estaba escuchando esa música, esos instrumentos, y obviamente Dios nuevamente ha hecho y está haciendo una obra que comenzó desde el vientre de su madre, y lo podemos ver. Y así que muchas gracias por decir gracias, ¿no? Al hermano Saúl por este testimonio y como dije al comienzo, ya he estado escuchando allí y es de bendición para el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es bendecida, las congregaciones son bendecidas y sobre todo aquellos que necesitan expresar, ¿no? Con su corazón, con su ser, las alabanzas a Dios. En medio de la alabanza a su pueblo hay libertad, hay sanidad. Y bueno, y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Y los salmos nos llaman justamente a expresar nuestra alabanza y qué mejor acompañados de instrumentos y qué mejor también acompañado de un instrumento tan completo, ¿no? Como lo es el acordeón con esta mezcla de sonidos que son difíciles de sacarlo por lo que estás escuchando, ¿no? Le mostré al principio un acordeón que tengo acá, pero me di por vencido. Y que el Señor le siga usando, ¿no? Y siga creciendo y también, como alcancé a escuchar, que siga proyectando eso en otros, ¿no? Dejando descendencia de músicos, ¿no? Para que continúen en el futuro también alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Una gran bendición. Bueno, estamos llegando al término de nuestro programa, sin antes preguntarle a nuestro hermano Saúl Cárdenas. Hermano Saúl, tú ofreces tu servicio como arreglador de acordeones, como para grabaciones, cantantes cristianos. ¿Qué otra cosa más ofreces como
como músico, arreglador de música. Podemos compartir tu número telefónico en este momento si algún pastor desea invitarte a su iglesia también para que puedas ir a cantar, a tocar el acordeón. ¿Está disponible tu disposición para esto, Saúl? Sí, por supuesto. De hecho, en redes sociales y por ahí me buscan en plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, e incluso TikTok por ahí. Está mi número de teléfono que es el 985 23 90 28. Tiene digamos, el formato de Chile, más 56 9 85 23 90 28. Ahí probablemente, si la tecnología me ayuda, aparezca ahí debajito en la pantalla. Y claro, desde pequeño también aprendí a afinar acordeones, que es lo que me dedico actualmente. El año 2010 también, digo, entre comillas, firmé con una fábrica italiana, marca Bopola, que son acordeones también de alta calidad, y que las vendo al día de hoy, represento esa marca, las vendo. Y también vendo también acordeones seminuevos, que para los que no alcanza el presupuesto por ahí para adquirir uno de estos acordeones nuevos y personalizados. También están acordeones alemanes como los típicos Honor, que en Chile se conocen mucho. Y también, digamos, eso es lo que puedo ofrecer en cuanto a relacionar exclusivamente con el acordeón, fuera de las grabaciones que comentaba en su momento, en donde me han contratado como acordeonista, para distintos tipos de música, no solamente mexicano, también como productor musical, ahí con ideas musicales y plasmarlas en una grabación, ¿cierto? También trabajo con un amigo que él es ingeniero en sonido, entonces él se encarga también de lo que es la mezcla, el mastering, y todo eso. Y por supuesto también, si se da el tiempo ahí con la anticipación necesaria, poder visitar iglesias, pastores, congregaciones. eh, para mí siempre es un privilegio. Y como, bueno, actualmente hace ya como 10 años trabajo con jóvenes también a nivel nacional, igual hay esa posibilidad también de ir y a lo mejor dar alguna charla, siempre basado en la palabra del Señor, sin duda, y un poquito aportando del testimonio también de vida que el Señor me ha permitido vivir. Y me queda también algo en el tintero que pronto quiero sacar a la luz una página de internet. Ya estamos trabajando para ello, donde voy a poner lo que son la música que podemos grabar con mi familia. Los volúmenes van a estar ahí disponibles para cualquiera que se meta a la página lo pueda comprar, adquirir. También en la misma página va a estar una especie de catálogo de acordeones también típicas que se puedan comprar para las iglesias o de forma personal. Y también una sección donde van a ir cursos que se van a vender, de acordeón de tecla, acordeón de botones, acordeón cromático, nivel básico, intermedio, avanzado, orientado obviamente a la música mexicana, pero también para música de iglesia. Entonces por ahí, en vez de tal vez contratar un profesor que a lo mejor al mes uno gaste 80.000 pesos, 100.000 pesos, y que tenga que estar un año o 2 años. Entonces, con un curso uno va a aprender más o menos lo de un semestre, y por una fracción de lo que costaría si uno tuviera un profesor, y con la ventaja también de que uno puede ingresar, ver el video, avanzar, retroceder, y también tener mi contacto personal para algún detalle en particular que también haya quedado por ahí en el tintero. Fantástico, fantástico por la información. Aquí el número de teléfono de Saúl Cárdenas está en la wincha, pasándose en este momento. Contacte a nuestro hermano Saúl Cárdenas, ya sea para invitarlo a predicar, a cantar o a arreglar su acordeón. No deje pasar esta oportunidad. Lo que sí, hermano Saúl, no le garantizamos a las personas que le compren el acordeón que suene como la hace sonar usted, ¿verdad? Puede llegar a sonar, porque Se capaz adquieren que los el cursos. pastor, sí, capaz que el pastor Farrugia diga, ya, yo le voy a comprar uno para que suene como suena en la mano del hermano Saúl, y después la va a estar tocando allá y va a decir, Bueno, voy a mirar, ¿no? Voy a mirarlo. ¿Sí?
Voy a Después, tirarlo hermano Carlos. porque a ver si el Señor hace un milagro con este acordeón. ¿Sí? Voy a ver. Que vendan acordeones con una mano, con la mano de él. Bueno, bueno, como estamos organizando un viaje a Nueva Zelanda, hermano Saúl Cárdenas, yo creo que ya tiene una excusa de poder llegar allá para afinar Claro, la acordeón al pastor Juan Parroquias. ahí En está lo la excusa. personal. Esa es la ocasión. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, hermano Saúl Cárdenas, por estar con nosotros en este programa Charlas con Propósito, un programa ameno de conversaciones, de noticias. Y no será la primera ni última que estarás con nosotros porque hay unos proyectos musicales y después vamos a reunirnos nuevamente para comentar lo que se viene. Dejamos este Así es. programa. Dejamos este programa. Gracias, hermano Carlos. Gracias, pastor Juan Farrugia. Y una vez más, hermano Saúl Cárdenas. Gracias. Despídase, hermano Saúl, y nos despedimos con el hermoso tema musical, uno de los últimos que ha grabado junto a una hermana de Puerto Montt. Me refiero a Camino del Mundo, en la interpretación de Alebel. Hermano Saúl, despídase de la audiencia de Primicia Vida, Canal Cristiano. Nuevamente, un tremendo privilegio el estar aquí acompañado de Pastor David, Pastor Juan, tu hermano Carlos, en este programa que para mí ha sido de bendición. Siempre el recordar algunas cositas que de repente uno tiene guardadas y que el Señor ha hecho en la vida siempre de bendición. Y también sin duda que a pesar de la distancia, uno siente esta coinonía que da el Espíritu Santo, ¿cierto? Así que muy feliz de haber estado en este programa y esperando que cada auditor, televidente o cada seguidor de estas plataformas que en el futuro pueda ver esta grabación, este programa, pueda ser bendecido de parte del Señor. Para su vida, para su familia y teniendo en cuenta si es que no conoce al Señor, en Jesucristo hay salvación y si es que ya lo conoce, siempre recordar las promesas del Señor que son para sus hijos y que en Cristo tenemos siempre las bendiciones. Así que muchas gracias, pastor, hermanos, por esta oportunidad y esperando también que no sea la última, estaremos disponibles también el día de mañana. Amén. Bendiciones. Gracias a todos por sintonizar Charlas con Propósito. Será hasta la próxima. Dios los bendiga. Cuando anduve en caminos del mundo, una locura de tristeza encontré. Mas ahora que conozco a Cristo, mas ahora que conozco a Cristo, hasta el fin yo perseveraré. Oh Señor, yo te imploro en mi canto.
Gracias por acompañarnos en este tiempo de conversación y reflexión junto al obispo David Vázquez. Los esperamos en una próxima edición. Hasta pronto.